Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles. Son las 11 de la mañana en punto tiempo del centro de México y yo soy Carlos Lara Moreno, transmitiendo desde la capital del país para todo el estado de Guanajuato, México y el mundo. Estamos en vivo a través del 4.2 de la señal abierta de Guanajuato y también llegamos a todo el territorio nacional a través de nuestros afiliados. Pues bien, hoy vamos a platicar sobre el tema de la migración. ¿Qué está sucediendo? Usted se ha dado cuenta que nosotros en esta hora 11 tenemos mesas en específico para hablar sobre el tema de la migración. Hoy tenemos una entrevista sobre este asunto. ¿Qué está sucediendo ahora con el tema de la migración? ¿Estamos en una crisis? ¿Se está o se estuvo en una crisis? ¿O estamos en la antesala de algo mayor? ¿Cuáles son los retos para México para atender a las personas que pues están en tránsito? ¿Cuál es el papel de los Estados Unidos y sobre todo cuál es el papel de los países, de las naciones que expulsan a los migrantes, que expulsan a sus ciudadanos? De esto vamos a platicar hoy en esta hora 11. Bienvenidos. Como ya se lo decía al arranque de este programa, en los últimos años hemos visto un incremento en los flujos migratorios en México. Aquí entre cuatro noticias le hemos dado cuenta de ello, le hemos dado la información sobre pues el incremento de las personas que entran por la frontera sur. Su intención es llegar hacia los Estados Unidos, salen de sus países en búsqueda de mejores oportunidades de vida y pues pues no vienen solos, las personas vienen con todas sus familias en algunos casos, y pues también hemos dado cuenta de las tragedias que se han registrado, hemos dado cuenta de ello también, y hoy vamos a platicar sobre esta llegada masiva de ciudadanos extranjeros, de migrantes a México, que están en ciertos puntos, en ciertas regiones de nuestro país, están en Chiapas, están en la franja fronteriza del norte, en algunos lugares como Tijuana, como Ciudad Juárez, como Matamoros se ha convertido en epicentros justamente de la llegada de estos flujos de migrantes que buscan a como de lugar llegar a los Estados Unidos. Hoy está con nosotros la doctora Daisy Sorano Rodríguez. Ella es investigadora del CETIS Tijuana. Estamos en conexión directa hasta Tijuana, Baja California, para hablar sobre el tema de la migración. Doctora Daisy, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en esta hora 11. No, pues encantada y muchísimas gracias por la invitación, reportando pues también desde una de las ciudades que tiene pues toda esta dinámica totalmente efervescente. Yo quisiera que empezáramos a platicar, a reflexionar en esta hora 11, doctora, sobre, pues bueno, ¿cómo estamos hasta este día en la cuestión de la migración? Hablemos un poco del papel de México, porque México está jugando y ha jugado desde hace aproximadamente 2018, más o menos, que fue cuando empezamos a recibir estas caravanas de migrantes, ¿no? Estas oleadas masivas de personas que buscan llegar a los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el papel de nuestro país, de México, en su lectura, en su reflexión ante el tema de la migración? Pues mira, creo que analizar el contexto de México es bastante importante, es un papel totalmente significativo en estas cuestiones de la migración por múltiples factores. Si primero hacemos referencia o alusión a la ubicación geográfica, pues nos encontramos con dos fronteras. Por una parte, la frontera sur, que colinda con varios territorios y pues la dinámica totalmente compleja de lo que es el río Hondo y todas las dinámicas que están en torno al mismo, ¿no? A las cuestiones de seguridad y todo lo que ello alberga. Y por otra parte, pues la frontera norte, que su relación con Estados Unidos la hace aún mucho más compleja. Y a partir de esto, pues también es uno de los destinos más deseados tanto para migrantes mexicanos como para migrantes de otras nacionalidades. Y en esta forma de entender este papel significativo podríamos como categorizar varias razones, ¿no? Primero, emigración mexicana. Durante décadas, mucho antes de 2019, bueno, posteriormente la disminución sustancial
determinada por la pandemia y a partir de esto por el título 42, ha sido realmente una constante la migración de territorio, bueno, del desplazamiento de personas mexicanas a principalmente a Estados Unidos. Y tanto así que pues México en este momento es el segundo país que mayor nivel de reservas recibe y alberga, ¿no? Entonces esto Ujú. dice y esto habla mucho sobre este papel. Aún así, aunado a esto, la migración a México. Algunos autores en la academia en específico mencionan que México se ha convertido en el Estados Unidos para Centroamérica, lo digo en comillas, por esta analogía en el papel de un poco de la consolidación y de las mejores condiciones políticas, sociales y económicas que tiene con los territorios que hacen y que generan la movilidad de las personas. Entonces, este flujo de inmigración en las últimas décadas, personas de Centroamérica y personas de Sudamérica, también, por ejemplo, si analizamos las categorías con un territorio como Venezuela y como Colombia, vemos aumentos sustanciales superiores al 30% de lo que pasaba antes. Pues creo que esta es la segunda forma de entender esta significancia de territorio mexicano. Y esto entraría también a explicarse un poquitico por la migración irregular. México ha estado involucrado en diferentes esfuerzos colectivos conjuntos para abordar, para mitigar, para disminuir esta migración irregular a lo largo pues de la frontera que tiene alrededor de 3.000, si la memoria no mal me falla, 3.100 kilómetros, 1.900 millas. Ujú. Entonces creo que este es el tercer punto de entenderlo, junto al mismo espacio físico, ¿no? La significancia de la frontera México Estados Unidos, que es una de las fronteras pues, más largas, más transitadas, algunas ciudades como Tijuana en específico, que tiene los tránsitos diarios más elevados a nivel mundial. También hablaría de ese papel protagónico en hablar de migración para territorio mexicano. Y bueno, cuestiones relacionadas también con refugio y con asilo. México ha sido receptor de personas en busca de refugio y de asilo de estos mismos territorios de Centroamérica que se ven enfrentadas, poblaciones que se ven enfrentadas a desafíos económicos y de seguridad muy latentes y muy importantes. Pues creo que bajo estos elementos se podría entender esta importancia y bueno, creo que es una realidad latente que en los últimos años y por consecuencias de la pandemia, pero también por consecuencias previas del mismo sistema de gobernanza de los territorios y su incapacidad de manejar la pandemia, han estado en efervescencia y han estado aumentando pues el mismo contexto y la misma necesidad de migrar de las poblaciones o de muchas poblaciones. Doctora, estamos platicando con la doctora Daisy Sorano. Ella es investigadora del CETIS Tijuana. Yo quisiera preguntarle, estamos en conexión directa hasta Tijuana, eh, pues a ver, en la cuestión de la seguridad, porque mucho se habla de que México es el policía, ¿no? De Estados Unidos en la cuestión de la migración. Y sobre todo, bueno, usted ya lo mencionaba, el tema de la frontera sur. Es una frontera sur muy porosa, donde ingresan muchísimas personas, no hay un control, ¿no? Entonces, ¿qué lectura le podemos dar a la seguridad, a la política migratoria que México tiene? Mira que en estas cuestiones de hablar de México como una patrulla fronteriza, como en este sentido de los Estados Unidos, creo que es una afirmación compleja, ¿no? O sea, la polémica gira en torno al papel de los agentes que están involucrados, qué papel tiene Estados Unidos, qué papel tiene México, pero creo que esto es una visión un poco simplificada excesivamente de lo que sucede y del actor y de las acciones que toma México, porque en este punto, pues México tiene sus propios intereses y preocupaciones en materia de migración y de seguridad fronteriza. No se trata de unos intereses jerárquicos más elevados, se trata de una problemática con la mayor, con la mayor, no, con la misma, yo creo que el apartado sería con el mismo nivel de importancia, porque la migración está vista desde las dos formas, ¿no? Desde lo que aporta positivamente la mano de obra, la productividad, el aumento de la producción de bienes y servicios, estas formas de entender también la transcultura, nuevas formas de generar cuestiones sociales,
pero cuando los territorios tienen una gobernanza migratoria insuficiente y también una capacidad mínima de resolver las necesidades de su población y generan flujos migratorios más elevados, pues ahí hay un grave problema, ¿no? Que fue lo que en algún momento sucedió con Colombia, en el momento en que se genera la crisis Venezuela-Colombia. Venezuela, con este mal manejo político, con estas crisis económicas, empiezan a tener una movilidad y un éxodo migratorio muy elevado. Los primeros migrantes resuelven acudir a Colombia, que es la Claro. primera ciudad, primer paso fronterizo, y pues se enfrentan a un territorio que no había sido suficientemente capaz de resolver las primeras necesidades del colombiano y pues llega un flujo migratorio muy fuerte. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Entonces creo que aquí hay un punto de que Claro. no sería, sí, Sí, no mire, sería, déjeme hacer una pausa, doctora. claro, Creo que es importante lo que usted está explicando, sobre todo en el contexto de donde pues es el origen todo de lo que tiene que ver con la migración y la cuestión de la seguridad. Déjeme hacer una pausa para seguir hablando sobre este asunto. No se vaya y no se vayan ustedes, estamos aquí en esta hora 11. Especialistas revelan que más del 80% de los accidentes se pueden evitar, ya que en ellos interviene el factor humano. Renegociar esa relación. Te escuchamos, por Sí, totalmente los alimentos ultraprocesados. un error, el que cometas, o se enferma o necesita... sino negociar. Así es, tener una plática conciliatoria. Hablemos de prevención, de lunes a viernes, en punto de la 1 de la tarde por el 4.2 de TV4. Cada mes de octubre festejamos en Guanajuato el honor de hospedar el festival cultural más grande de Latinoamérica. Teatro, cine, pintura y música de todas partes del mundo comparten un escenario. No te pierdas los especiales del FIC, grabados totalmente en vivo desde la Alhóndiga de Granaditas durante el Festival Internacional Cervantino. Especiales del FIC, solamente por TV4 Cultura. El mundo del cine en toda su variedad guarda grandes éxitos que abarrotaron taquillas, con presupuestos millonarios y varios años de producción. Good night, honey. Pero también están aquellas películas incomprendidas, sin grandes efectos especiales o actores de renombre, que cautivan y marcan a la audiencia de forma especial. Cinematografía que es una escultura, una pintura o un libro que es simplemente contado a través del celuloide. Cine de arte, cine especial del 4.2. En la azotea tenemos el mejor contenido, la mejor música los mejores invitados y los mejores conductores. De lunes a viernes tenemos una cita. A las 10:30 de la noche por la multiplataforma de TV4. 4.2 de televisión abierta y Facebook Live. ¡No se lo pierdan! Lugares, diversión y un fascinante viaje por la curiosidad. Lo encontrarás aquí. Aprenderemos de muchas culturas. No te lo pierdas. Escápate, todos los sábados a las 6:30 de la tarde por TV4.
Estamos de regreso en esta hora 11. Gracias por estar con nosotros, por permanecer con nosotros. Estamos platicando sobre el tema de la migración. Estamos en la antesala de una crisis. No solamente la gente sale de sus países para buscar una condición de vida por cuestiones de seguridad, de necesidad, sino también ya por el cambio climático. El cambio climático también ya es una de las cuestiones que están orillando a las personas a salir de sus países. Y estamos platicando con la doctora, estamos en conexión directa con la doctora Daisy Sorano Rodríguez, investigadora del CETIS Tijuana. Ella nos estaba platicando sobre este asunto de la cuestión de la seguridad, el papel de México en torno a esta cuestión sobre si es la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué garantías tienen las personas, ¿no?, que cruzan por nuestro país? Y la interrumpía, doctora, para podernos ir a una pausa. Perdóneme, pero ya ve que los tiempos son como guillotina, y la máquina no nos respeta, pero sigamos hablando sobre este asunto, sobre el tema de la seguridad. Sí, no, y al contrario, pues agradecer todos estos espacios, ¿no? Para comentar un poquito desde la academia los aportes y los análisis que hacemos. Y solo para cerrar la idea como muy puntual de esta analogía también de lo que fue Venezuela, Colombia, también es importante, y lo menciono porque también puede ayudar y permite entender un poquito la dinámica México-Estados Unidos. Y en la pregunta estaba relacionada con esa cuestión de el cuidador y todo ello. Entonces, solo sintetizando la respuesta muy puntual, el papel de México en estas relaciones, bueno, normativamente tendría que ser mucho más de una cooperación, de un trabajo mancomunado y de ninguna manera de un policía como tal, que creo que esto genera mucha polémica, ¿no? Pero a veces cuando hablamos de qué papel, es muy fácil juzgar cuando la gobernanza migratoria tiene todos unos retos, ¿no? Donde el primer papel importante es cuidar los derechos humanos. A veces también se prestan los procesos de migración para poner como en debate los derechos humanos, y creo que esta es la única puntualización que podemos tener. Los derechos humanos no se otorgan a las personas, no se otorgan por nacionalidad, no se otorgan por cultura, no se otorgan por color de piel, raza y ciertas características, son inherentes, e independientemente de las razones, de la movilidad y todo esto, siempre tienen que estar cuidados, y también es responsabilidad de los lugares generar estas plataformas de cuidado y de propensión por los derechos humanos de los migrantes, independientemente de las condiciones, ya sean migración o refugio, que hayan permitido o que hayan generado la movilidad o los deseos de movilidad de la misma población. Yo quisiera hablar de esto, sobre el tema de los derechos humanos, porque muchas veces esto de los derechos humanos, pues... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles. Son las 11 de la mañana en punto tiempo del centro de México, y yo soy Carlos Lara Moreno, transmitiendo desde la capital del país para todo el estado de Guanajuato, México y el mundo. Estamos en vivo a través del 4.2 de la señal abierta de Guanajuato, y también llegamos a todo el territorio nacional a través de nuestros afiliados. Pues bien, hoy vamos a platicar sobre el tema de la migración. ¿Qué está sucediendo? Usted se ha dado cuenta que nosotros en esta hora 11 tenemos mesas en específico para hablar sobre el tema de la migración. Hoy tenemos una entrevista sobre este asunto. ¿Qué está sucediendo ahora con el tema de la migración? ¿Estamos en una crisis? ¿Se está o se estuvo en una crisis? ¿O estamos en la antesala de algo mayor? ¿Cuáles son los retos para México para atender a las personas que pues están en tránsito? ¿Cuál es el papel de los Estados Unidos? Y sobre todo, ¿cuál es el papel de los países, de las naciones que expulsan a los migrantes, que expulsan a sus ciudadanos? De esto vamos a platicar hoy en esta hora 11. Bienvenidos.
como ya se lo decía al arranque de este programa, en los últimos años hemos visto un incremento en los flujos migratorios en México. Aquí en TV4 Noticias le hemos dado cuenta de ello, le hemos dado la información sobre pues el incremento de las personas que entran por la frontera sur. Su intención es llegar hacia los Estados Unidos, salen de sus países en búsqueda de mejores oportunidades de vida y pues vienen, pues no vienen solos, las personas vienen con todas sus familias en algunos casos, y pues también hemos dado cuenta de las tragedias que se han registrado, hemos dado cuenta de ello también, y hoy vamos a platicar sobre esta llegada masiva de ciudadanos extranjeros, de migrantes a México, que están en ciertos puntos, en ciertas regiones de nuestro país, están en Chiapas, están en la franja fronteriza del norte, en algunos lugares como Tijuana, como Ciudad Juárez, como Matamoros, se ha convertido en epicentros justamente de la llegada de estos flujos de migrantes que buscan a como de lugar llegar a los Estados Unidos. Hoy está con nosotros la doctora Daisy Sorano Rodríguez. Ella es investigadora del CETIS Tijuana. Estamos en conexión directa hasta Tijuana, Baja California, para hablar sobre el tema de la migración. Doctora Daisy, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en esta hora 11. No, pues encantada y muchísimas gracias por la invitación, reportando pues también desde una de las ciudades que tiene pues toda esta dinámica totalmente efervescente. Yo quisiera que empezáramos a platicar, a reflexionar en esta hora 11, doctora, sobre, pues bueno, ¿cómo estamos hasta este día en la cuestión de la migración? Hablemos un poco del papel de México, porque México está jugando y ha jugado desde hace aproximadamente 2018, más o menos, que fue cuando empezamos a recibir estas caravanas de migrantes, ¿no? Estas oleadas masivas de personas que buscan llegar a los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el papel de nuestro país, de México, en su lectura, en su reflexión ante el tema de la migración? Pues mira, creo que analizar el contexto de México es bastante importante, es un papel totalmente significativo en estas cuestiones de la migración por múltiples factores. Si primero hacemos referencia o alusión a la ubicación geográfica, pues nos encontramos con dos fronteras. Por una parte, la frontera sur, que colinda con varios territorios y pues la dinámica totalmente compleja de lo que es el río Hondo y todas las dinámicas que están en torno al mismo, ¿no? A las cuestiones de seguridad y todo lo que ello alberga. Y por otra parte, pues la frontera norte, que su relación con Estados Unidos la hace aún mucho más compleja. Y a partir de esto, pues también es uno de los destinos más deseados tanto para migrantes mexicanos como para migrantes de otras nacionalidades. Y en esta forma de entender este papel significativo podríamos como categorizar varias razones, ¿no? Primero, emigración mexicana. Durante décadas, mucho antes de 2019, bueno, posteriormente la disminución sustancial determinada por la pandemia y a partir de esto por el título 42, ha sido realmente una constante la migración de territorio, bueno, del desplazamiento de personas mexicanas principalmente a Estados Unidos. Y tanto así que pues México en este momento es el segundo país que mayor nivel de reservas recibe y alberga, ¿no? Entonces esto dice y esto habla mucho sobre este papel. Aún así, aunado a esto, la migración a México. Algunos autores en la academia en específico mencionan que México se ha convertido en el Estados Unidos para Centroamérica, lo digo en comillas, por esta analogía en el papel de un poco de la consolidación y de las mejores condiciones políticas, sociales y económicas que tiene con los territorios que hacen y que generan la movilidad de las personas. Entonces, este flujo de inmigración en las últimas décadas, personas de Centroamérica y personas de Sudamérica, también, por ejemplo, si analizamos las categorías con un territorio como Venezuela y como Colombia, vemos aumentos sustanciales superiores al 30% de lo que pasaba antes. Pues creo que esta es la segunda forma de entender esta significancia de territorio mexicano. Y esto entraría también a explicarse un poquitico por la migración irregular.
México ha estado involucrado en diferentes esfuerzos colectivos conjuntos para abordar, para mitigar, para disminuir esta migración irregular a lo largo pues de la frontera que tiene alrededor de 3.000, si la memoria no mal me falla, 3.100 kilómetros, 1.900 millas. Entonces creo que este es el tercer punto de entenderlo, junto al mismo espacio físico, ¿no? La significancia de la frontera México, Estados Unidos, que es una de las fronteras pues más largas, más transitadas, algunas ciudades como Tijuana en específico, que tiene los tránsitos diarios más elevados a nivel mundial. También hablaría de ese papel protagónico en hablar de migración para territorio mexicano. Y bueno, cuestiones relacionadas también con refugio y con asilo. México ha sido receptor de personas en busca de refugio y asilo de estos mismos territorios de Centroamérica. Estamos de regreso en esta hora 11. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros. Y antes de continuar con este programa, déjenme usted agradecer a mis compañeros que están en la producción, a Apolo Moya, que está en la cabina, ahí en la producción, al ingeniero Arturo Mojica, que nos ayuda a que esta transmisión pues sea posible. También está en la consola de audio. Déjenme adivinar, hoy está Jesús Chuy Muñoz con nosotros. Ya lo adoptamos a Jesús Chuy Muñoz, ya está con nosotros en este programa, y también agradecer a Elizabeth López en la edición. Muchas gracias a todas y a todos nuestros compañeros, desde quienes están ahí en la puerta, encargados de la seguridad, como siempre se lo digo, hasta nuestros más altos directivos. Muchas gracias por dejarnos hacer este programa. ¿Qué sucede con los países expulsores? Estamos platicando sobre el tema de la migración. ¿Qué sucede con los países expulsores? ¿Cuál es el problema que hay con las naciones que pues están técnicamente pues expulsando a sus ciudadanos y que están yendo en estos caminos justamente hacia los Estados Unidos? Falta de políticas públicas. ¿Qué es lo que sucede? De eso vamos a platicar en este bloque con la doctora Daisy Sorano Rodríguez. Ella es investigadora del CETIS Tijuana. Estamos en conexión directa hasta Tijuana, Baja California, platicando sobre este asunto. Y como se lo mencionaba antes de irnos al corte, doctora, ¿qué está sucediendo en estas naciones expulsoras? Ayúdenos a entender, a comprender este asunto en la región de Centroamérica, en la región de Sudamérica y el Caribe. Haití, Venezuela, hemos tenido una explosión de personas que llegan, una movilidad de personas que llegan desde Cuba, procedentes de naciones como, pues, que llegan desde Panamá, se detectan que llegan desde Colombia, desde estas naciones de Centroamérica, para no venirse, para no obtener ningún problema, ¿no? En la cuestión de las balsas, ¿no? Hablemos sobre eso. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa en estas naciones donde están expulsando? Bueno, y ahora vemos que hay colombianos también que están saliendo de su país, ¿no? Y que están haciendo todo y son bastantes, que están haciendo todo este recorrido para llegar hacia los Estados Unidos. ¿Qué sucede en estas naciones? Mira, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, yo creería que desde la forma de entenderlo política, social y económicamente es una región muy homogénea, marcada homogéneamente, desafortunadamente, por las carencias y por las ausencias. Entonces, en este sentido, estos mismos países que hacen parte de la región han enfrentado una serie de desafíos en estas mismas aristas: política, economía, sociedad, seguridad. Y estos son los motivos detonantes que llevan a la migración de las personas, de sus ciudadanos, hacia otros países, incluyendo pues a México como un territorio, en algunas ocasiones de paso, en algunas ocasiones ya de permanencia, y pues al país que se concibe como el territorio que tiene las mejores condiciones, que es Estados Unidos. Entonces, si tendríamos que entender o tendríamos también que categorizar esas razones, podríamos primero hablar de la presencia de inseguridad y de violencia. Muchas naciones en América, Centroamérica en particular, y pues territorios como Colombia, han experimentado altos niveles de violencia y criminalidad relacionados con narcotráfico, Centroamérica con presencia de pandillas,
Suramérica con presencia de pues insurgencia. Colombia estuvo demarcado por un conflicto armado más de 52 años y a pesar de que en el año 2016 se firmó el acuerdo de paz, sigue siendo latente las disidencias, el paramilitarismo. Entonces, creo que este punto es bastante importante cuando hablamos de por qué hay movilización y sobre todo estos territorios de Centroamérica, de Suramérica, y es entender el contexto de inseguridad y de violencia. Una segunda forma de explicarlo sería pues lo relacionado con la economía, la falta de oportunidades económicas y el aumento permanente y sostenido de lo que llamamos el índice multivariable de la pobreza. Entonces, que personas vivan con un ingreso menor al básico, al límite para poder resolver sus necesidades. La ausencia de una plataforma de empleos formal, la falta de empleo y de oportunidades económicas limitadas también es un factor importante que impulsa la migración. Aquí sería un ejemplo bastante latente Venezuela con esta crisis económica y con esas políticas que de una otra manera devaluaron el bolívar y hicieron que el nivel adquisitivo de las personas tendiera a ser nulo, los aumentos en los datos y porcentajes inflacionarios elevadísimos que llegaban de 3 a 4 cifras. Y creo que también es un punto importante hablar de la informalidad cuando hablamos de Sudamérica, la presencia de la informalidad laboral que genera tal vez un ingreso mínimo para resolver ciertas cosas, pero un ingreso insuficiente para lo que se llama calidad de vida. Es también algo que motiva a que muchos migrantes busquen una mejor calidad de vida a propósito de lo mismo y posibilidades de encontrar y de ser vinculados con un mercado laboral y mejoramiento de las condiciones económicas. Una tercera forma también para explicar estas movilizaciones sería crisis humanitarias y desastres naturales que por ahí lo estuviste tocando. Algunas naciones de la región han enfrentado crisis humanitarias debido a desastres naturales como huracanes, terremotos. Haití es un ejemplo bastante específico. Y bueno, aquí en Tijuana hay una concentración de población haitiana muy importante, bastante fuerte, que se ha integrado positivamente con territorio mexicano, con población mexicana. Y hablaríamos ya de una forma de entender la transculturalidad. Las personas conviven en un espacio pacífico, hay oportunidades que tal vez en sus territorios, por estas mismas crisis y desastres naturales, no habían tenido, y son eventos que pueden desplazar a las personas y a llevarlas a buscar refugio en otros países. Aunado a esto, si revisamos crisis políticas y derechos humanos, también lo podríamos entender como un causante y un detonante de la movilidad. Algunos países de la región, crisis políticas, falta de respeto por los derechos humanos, ahí podríamos concentrar a Honduras y a territorios pues centroamericanos, generan esto, la persecución política que ha llevado a la migración de personas a buscar seguridad y protección. Todo esto por ejemplo, a veces entrevistamos a migrantes centroamericanos y lo que aquí llamamos como cobro de piso se llama allí vacunas. Y estas vacunas cuando no son pagas, pues hay una amenaza directa contra la vida, que también nos haría entender la diferencia y la distinción entre migrante y refugiado. Migrante busca mejores condiciones, el refugiado tiene una amenaza latente contra la vida y es provocado por estas cuestiones de falta de respeto por derechos humanos y persecuciones políticas, que también es un motivo bastante fuerte de movilidad de las personas. Políticas públicas y de cooperación internacional también podrían ser parte, es decir, que en algunos espacios está como este marco que permite o que facilitan la transición, y en el momento que hay una cooperación internacional se evidencian como oportunidades y hacen que algunas personas, algunos grupos poblacionales también decidan cambiar y radicar en un territorio diferente por esas circunstancias. Pues creo que así a nivel general esas serían las categorías que podríamos incluir para explicar por qué las personas y sobre todo por qué las poblaciones de nuestra región de Latinoamérica persiguen o están en esta búsqueda, que igual Europa no está tan lejos, ¿no? Población africana, estas movilidades y este tema con Francia. Entonces creo que es un contexto totalmente mundial, aunque Latinoamérica tiene una desigualdad social, política, económica mucho más marcada que motiva más imponentemente a esta transición y a esta migración.
Pues sí, esto sobre todo en la región, en los países, creo que hemos visto cómo pues estas brechas de desigualdad crecen y siguen creciendo. Creo que la pandemia pues creció aún más esta brecha, si de por sí se tenía o se estaba construyendo algo para reducirla. Ahora con la pandemia, bueno, vino a romper todo lo que se tenía y se abrió aún más esta cuestión de desigualdad. Déjeme hacer una pequeña pausa, doctora, no se vaya. Vamos a regresar ya a nuestro último bloque. Vaya que se nos está yendo bastante rápido el tiempo para hablar sobre este tema. Y en el siguiente bloque hablemos sobre el tema del crimen organizado. Creo que México ahí tiene un papel demasiado fuerte en torno a la protección de los migrantes para evitar ser presa del crimen organizado. No se vaya y ustedes no se vayan. Esto es Hora 11. El mundo del cine en toda su variedad guarda grandes éxitos que abarrotaron taquillas, con presupuestos millonarios y varios años de producción. Good night, honey. Pero también están aquellas películas incomprendidas, sin grandes efectos especiales o actores de renombre, que cautivan y marcan a la audiencia de forma especial. Cinematografía que es una escultura, una pintura o un libro que es simplemente contado a través del celuloide. Cine de arte, cine especial del 4.2. En la azotea tenemos el mejor contenido, La mejor música los mejores invitados y los mejores conductores. De lunes a viernes tenemos una cita. A las 10:30 de la noche por la multiplataforma de TV4. 4.2 de televisión abierta y Facebook Live. ¡No se lo pierdan! Especialistas revelan que más del 80% de los accidentes se pueden evitar, ya que en ellos interviene el factor humano. Renegociar esa relación. Te escuchamos, por Sí, totalmente los alimentos ultraprocesados. un error, el que cometas, O se enferma o necesita... sino negociar. Así es, tener una plática conciliatoria. Hablemos de prevención, de lunes a viernes, en punto de la 1 de la tarde por el 4.2 de TV4. En Enlace Migrante prometen impulsar reformas para garantizar... El primer informativo que habla sobre el fenómeno de la migración en México y Latinoamérica. Ha salido una Con un punto de vista periodístico, observado desde todos los ángulos. En una clara derrota para el presidente Joe Biden. Enlace Migrante, con la conducción de Ernesto Méndez y un equipo de colaboradores que le brindan la información del fenómeno que hace girar al mundo. Enlace Migrante, lunes a viernes, 8 de la noche, por TV4.2. Lugares, diversión y un fascinante viaje por la curiosidad. Lo encontrarás aquí. Aprenderemos de muchas culturas. No te lo pierdas. Escápate, todos los sábados a las 6:30 de la tarde por TV4. Cada mes de octubre festejamos en Guanajuato el honor de hospedar el festival cultural más grande de Latinoamérica. Teatro, cine, pintura y música de todas partes del mundo comparten un escenario. No te pierdas los especiales del FIC, grabados totalmente en vivo desde la Alhóndiga de Granaditas durante el Festival Internacional Cervantino. Especiales del FIC, solamente por TV4 Cultura.
En la azotea tenemos el mejor contenido, la mejor música, los mejores invitados y los mejores conductores. De lunes a viernes tenemos una cita. A las 10:30 de la noche por la multiplataforma de TV4. 4.2 de televisión abierta y Facebook Live. ¡No se lo pierdan! Estamos de regreso en esta hora 11, gracias por estar con nosotros, estamos ya en el último bloque, estamos platicando sobre el tema de la migración, estamos en conexión directa con la doctora Daisy Sorzano. Ella es investigadora del CETIS Tijuana, estamos en conexión directa hasta Tijuana y estamos platicando sobre este asunto, sobre todo los temas de lo que motiva a la población de estas naciones a salir de sus países, a hacer todo un recorrido hacia Estados Unidos. Y bueno, pues hablemos sobre el tema del crimen organizado, doctora. Creo que aquí nos va a quedar corto este bloque para hablar sobre el tema, pero la cuestión del crimen organizado, vemos los secuestros masivos de los migrantes, vemos cómo son reclutados en algunos casos, ¿no?, para los fines que tienen estos grupos, y creo que aquí es algo que México tiene que poner mucha atención, ¿no, doctora?, en este asunto, sobre todo para proteger y garantizar la vida, pero también el tema de que los migrantes pues usan, ¿no? Ahora vimos estos camiones, ¿no?, de turismo que no están regulados, que no se sabe pues quiénes los operan, quiénes son los dueños, y que técnicamente estas personas entregan, ¿no?, a las personas migrantes. ¿Cómo reflexionar este asunto en torno al crimen organizado que se vive, a la violencia que se vive en el país? Mira, yo creo que estas cuestiones de crimen organizado son bien complejas para Latinoamérica, ¿no? O sea, y venimos con una historia que, si bien no nos condena, determina mucho las realidades de los países. Colombia es un territorio en el que pues es ejemplo de muchas de las cuestiones que no se deben hacer. México posteriormente entró en esta lucha y en esta carrera de crimen organizado, y creo que en este momento es bastante complejo y triste seguir hablando de que hay una figura de crimen organizado fortalecida en el que pues se sigue involucrando con actividades ilícitas, que tiene una diversificación de su propio mercado, en donde la migración, la trata de personas es una de esas aristas que genera ingresos para las organizaciones, acompañada de las demás que son habituales y pues que ya conocemos. Entonces, en este punto, relacionar crimen organizado en México con migración significa hablar de tráfico de personas y contrabando de migrantes. Y bueno, con todas las consecuencias que se generan, y también con todas las ilusiones que yo creo y promesas que también se generan, ¿no? En algún punto a veces tendemos como a juzgar estas condiciones, y bueno, pues si conoces el contexto, pues qué complejo que sigas haciendo negociaciones cuando a veces son las únicas caminos o las únicas alternativas que personas de determinados territorios con unas ausencias bastante latentes tienen, y bajo un contexto de prometer ayuda para cruzar fronteras, alcanzar destinos deseados a cambio de pagos significativos, pues puede ser algo que también suene bastante tentador para quien está con ese propósito. Sin embargo, pues esta asistencia frecuentemente se lleva de manera peligrosa, vulnera, cero garantía de seguridad, y pues también cero garantía de bienestar de las personas que
pues en este punto se buscaba, ¿no? Y creo que aquí es un camino y una pues fuerza de medidas que se tienen que hacer binacionalmente, y binacionalmente desde las dos fronteras, desde la frontera sur, frontera olvidada que algunas veces se llama desde la academia, con los mismos problemas que ya mencionamos, y pues la frontera norte, desde refuerzos de seguridad fronterizas, desde educación y concientización, que a veces pensamos y propendemos que es lo más complejo, pero a veces es lo más ausente. Mejoras de condiciones de los países de origen, creo que este es el principio, detonar y resolver las causas de la migración que tocamos hace un momento. Y bueno, hablar de que ahí en eso siempre creo que soy muy insistente con esto, en la protección de los derechos humanos, de que los derechos no sean negociables, y necesitamos proteger los derechos de los migrantes, vinculando cooperación internacional, apoyo a víctimas y todo eso. Entonces creo que es un ejercicio bastante complejo en el que pues la historia también pues está marcando, y como he mencionado, no es una condena, pero hay que resolver las causas estructurales para poder hablar tal vez de perspectivas diferentes. ¿Y qué pasa ahora, doctora? ¿Qué pasa con estas regiones? Por decir, Tapachula, que es el epicentro donde llegan todos estos migrantes, ¿no? Tapachula ya está acostumbrado, ¿no? Pero ¿qué pasó, por decir, en el caso de Tijuana, que de repente con esta oleada de migrantes haitianos, que muchos de ellos se estacionaron en Tijuana, ¿no? Ahora, bueno, lo que pasó en Ciudad Juárez, donde donde informamos cuestiones terribles, ¿no? Ahí en el centro de migración. Lo que sucede en Matamoros, ¿no? Que de repente llegan, ¿no? Y las autoridades no saben qué hacer, ¿no? Para garantizar servicios, ¿no? Instalarles, no sé, albergues, ¿no? ¿Qué sucede aquí, ¿no? Porque al final de cuentas, pues son casos, ¿no? Es el tema de que, pues, hay que aceptar una realidad, y México forma parte de esta realidad, de esta movilidad de las personas. Sí, y mira, por ejemplo, esta cuestión que mencionas de Matamoros, o sea, con esta transición de título 42 a título 8, en donde hay una incertidumbre mucho más fuerte, pues, y bueno, más allá de la incertidumbre también de penalizaciones más fuertes, Matamoros tiene un montón de campamentos totalmente insalubres, ¿no? Entonces, ahí vienen los retos de la misma gobernanza migratoria. O sea, si en algún punto es complejo resolver las necesidades propias de la población, es aún más complejo también responder y tener la capacidad de una población migrante. Entonces, bueno, en este punto, las ciudades y los municipios donde quedan los migrantes es diferente, ¿no? O sea, mencionamos Matamoros, en donde hay un contexto latente de insalubridad, muchas personas esperando su cita en el CBP, que puede tardar un par de días, puede tardar un par de semanas. Algunas personas cuentan con suerte y pueden irse a algún albergue migrante, mientras algunas otras personas van a estar ahí permanentemente hasta el momento en que tengan su vista verde, y si también tienen la suerte de tener un dispositivo móvil. O sea, creo que hay todo un contexto bien complejo. Mientras en Tijuana, la ubicación geográfica, las políticas locales y las circunstancias específicas de la ciudad tienden a ser muy diferentes. Entonces, si hablamos de la migración haitiana en territorio de Tijuana, pues ha sido una revisión de aceptación y de apoyo. Se han recibido a los migrantes con este marco de compasión y solidaridad positivamente, una proporción de servicios esenciales, una inserción al mercado laboral. Y también aquí podríamos hablar de las raíces culturales de las personas, de las poblaciones que llegan, ¿no? Todos somos diferentes, tenemos hábitos, preferencias que nos hacen diferentes a otros grupos. Y en esta población que llega a Tijuana, pues es una sociedad colectiva en el que hay mucho apoyo entre ellos mismos. Entonces, esto también facilita la reinserción en la sociedad. Y aquí realmente creo cifras específicas, tendré que actualizarme, pero el 12% de población está totalmente insertada en la ciudad, o hasta hace un par de meses, según los últimos censos poblacionales. Entonces, esto también podría responderse que es relativo al territorio, al lugar en el que se inserta la población,
y que todas las características permean en esta forma de entender la migración y la transcultura. Mientras en algunos territorios como Matamoros es complejo, para otros puede ser más fácil. Híjole, pues nos quedamos con muchas preguntas en el tintero, doctora, se nos fue demasiado rápido, pero yo quisiera comprometerla, ¿no? A que tuviéramos otra charla para hablar sobre el tema, porque hablamos muy superficialmente el tema de los niños que viajan, ¿no? Hay familias que viajan completas, pero hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, que viajan los niños solos, ¿no? Que viajan, que son víctimas también de la delincuencia y que, pues bueno, esta dinámica pues se está viendo cada vez más. Yo quisiera que podamos platicar de ello en otra oportunidad, doctora, pero por lo pronto yo le quiero agradecer mucho el haber estado con nosotros en esta hora 11, en verdad muy, muy, muy agradecidos. No, al contrario, todo un gusto y sí, por ejemplo, esto del título 8 es también todo un tema y a tus órdenes y pues aquí desde CETIS Universidad también abiertos para todas estas formas de entender lo que hacemos desde la academia, que también aporta al entendimiento como tal de las problemáticas sociales. Pues doctora, yo le agradezco mucho a la doctora Daisy Solzano Rodríguez, ella es investigadora del CETIS Tijuana, le agradezco mucho y también le agradezco a usted el haber estado con nosotros, vamos a seguir platicando sobre estos temas porque sí es interesante seguir conociendo y más porque Guanajuato es un estado que también tiene mucha población migrante en Estados Unidos y que conocemos de este tema. Ya nos vamos, quédese en la señal del Periscopio Informativo, adiós, adiós.